Chicos, vamos a hablar ahora de el expansionismo europeo, que ya lo he explicado varias veces en Teams, que también lo he comentado en clases, pero bueno, este video va dirigido sobre todo a el grupo C, de las personas que no se han conectado a clases. Aquí básicamente lo que quiero que entendamos es que a finales de noveno se supone que ustedes vieron un poco la revolución industrial y cómo esto provoca que ciertos países se conviertan en una potencia. Para ello hay que entender qué es una potencia. Y una potencia es el país poderoso que domina a las colonias, que las colonias serían los terrenos dominados. Esto lo que va a provocar esta relación es el concepto del imperialismo, que es una dominación, puede ser política, puede ser económica, puede ser social, religiosa, como usted lo desee ver. Y esto conlleva en muchos casos para desarrollar ese imperialismo se necesita un poco de nacionalismo, que son estas ideas en donde se reafirma que su nación es la mejor y por esa razón es que usted tiene que expandir su nación. ¿Okay? Se han dado muchas potencias a lo largo de la historia. Actualmente sabemos que Estados es una, sabemos que Alemania es una, que Rusia a su manera es una, China y Japón son una, pero desde antes ya habían otras potencias. Y en el siglo XIX, o sea, en los años de 1800, vemos que el mundo empieza a ser dividido por varias potencias. Las potencias se empiezan a dejar diversos lugares en el mundo. Ya para el siglo XIX, gran parte de América Latina deja de depender de España porque se independizan, ¿verdad? Pero eso no pasa en África y en varios lugares de Europa, de Asia tampoco pasa. Entonces vean acá cómo esto continúa. ¿Por qué se da el expansionismo europeo en estos años? Bueno, una razón es la exploración de nuevos territorios, entonces lo que ya había sucedido años antes se afianza en el siglo XIX, ¿ok? Entonces los países europeos no querían soltar estas minas de oro, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo iban a soltar si de aquí sacaban todo? Otra consecuencia económica, causa económica, perdón, es la búsqueda de materias primas. Ojo, no solo se necesitaba carbón o madera para poner a nuestras máquinas locomotoras o de carbón a funcionar, sino que también ocupábamos petróleo, diamantes. Y adivinen, Asia, África, Medio Oriente tienen estos materiales de los cuales la profe está hablando. ¿Okay? Algunas causas sociopolíticas son el nacionalismo, ¿verdad? Que ya la profe lo mencionó, ese amor excesivo por un país, pensando que es el mejor, que su cultura es la mejor, que todo es mejor, es como una enfermedad que al final va a terminar atacando a varias naciones, ¿verdad? De hecho, yo le explicaba a los chicos que los himnos, ¿verdad? Que las banderas, las monedas con sus personajes famosos, todo, todo esto es una manera, obvio, de lavarnos el cerebro, pero de afianzar eso de que usted pertenece a esta nación. Hay países que son peores y dicen nosotros somos los mejores, muy al estilo de Estados Unidos. Otras causas sociopolíticas es el surgimiento de teorías racistas, ¿verdad?, sobre el mundo. Entonces habían teorías que decían que los europeos eran los mejores y por eso tenían que salir a civilizar a los bárbaros, ¿verdad? A la gente que no habla tu idioma, que no cree en tu Dios. O sea, entonces imagínense qué complicado. Obviamente también una causa sociopolítica o social, sobre todo en la superpoblación en Europa. Ya no había tanto, no era que no había trabajos, sino que no había buen trabajo. La gente vivía muy hacinada, entonces muchos se empezaron a venir a Latinoamérica, a África, a Asia, pero iban a lugares donde ya había una comunidad y donde los climas fueran similares a los de ellos. ¿Okay? Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas revueltas a inicios del siglo XX relacionadas con el imperialismo, ¿verdad? Y entonces lo vemos, vean así el montón de puntitos que hay en África, Medio Oriente y sobre todo el sudeste asiático. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este expansionismo europeo? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja ese expansionismo? Bueno, primero que hay algunos países que controlan el mercado mundial,
dicen qué se hace y qué no, qué se vende y qué no, a quién le presto y a quién no. Encontramos una explotación de los recursos naturales, entonces encontramos cómo empresas gringas, europeas, terminan en continentes que no les pertenecen. Y entonces, por ejemplo, en Cuba, como ya vimos en Cívica, en Cuba, por ejemplo, los gringos tenían como sus empresas de azúcar, ¿verdad? Porque de ahí sacaban el azúcar para su país. Vemos como en África tienen pozos, bueno, en Medio Oriente hay pozos petroleros gringos, europeos, es una vara brutal. Bueno, eh, luego, en cuanto a consecuencias geográficas, los países europeos se dividen el mundo con una regla, como si fuera un queque. Y vean, si usted se pone a ver las fronteras de África, vean, todo es un chiste. Vean, es una línea, es una línea, es una línea, son líneas. O sea, no son como las fronteras todas de Latinoamérica, ¿verdad? Que gran parte, sin contar estados, todo seguía con las montañas, con el relieve. Aquí no, aquí parece que en serio pasaron una regla. Algunas consecuencias sociales, por ejemplo, pues sí, llegaron ciertos avances, ¿verdad? De educación, una estructura, no sé, moral que le metieron a usted en la cabeza, llegaron ciertas vacunas, entonces hubo algo de avance, o sea, no se puede mentir. Se dio también la transculturación, ¿verdad? Hubo como un intercambio fuerte, mucha gente empezó a hablar en otros idiomas, aprendieron otro idioma, empezaron a tomar té con azúcar, empezaron a comer papas del otro lado del mundo, ¿verdad? En Europa, por ejemplo. Y se dan movimientos nacionalistas e independentistas, que lo vamos a ver en el caso de Sudáfrica, que empieza muchísimos años antes de que todo terminara en 1990 y pico. ¿Okay? Entonces ya habían movimientos así por toda África, por toda Asia, la gente buscando ser independiente. Ya, por ejemplo, en India con Gandhi, ya no querían depender de los ingleses, entonces hacían huelgas pacíficas, algo, y habían otras no tan pacíficas, ¿ok? Por eso es que en el caso de Sudáfrica, Nelson Mandela, porque no todo era tan pacífico, ¿verdad? Ya en Sudáfrica, al final al MAE lo meten 24 años, 23, 24 años a la cárcel, ¿verdad? Entonces eso es importante saber. Y algunas consecuencias políticas es que obviamente las potencias empiezan a llevarse mal las unas con las otras porque todas quieren algo más, ¿ok? Entonces eso es importante saberlas, que todas quieren algo más, quieren algo que tiene la otra. Y esto va a provocar obviamente la Primera Guerra Mundial, que después lo vamos a ver. La Primera Guerra Mundial no es solo mataron a fulanito, no, la Primera Guerra Mundial es que yo quiero esto, esto y esto, y usted lo tiene. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a estar comentando en el siguiente video. Chao.